La cefalotina es un fármaco que pertenece a la extensa familia de los antibióticos y dentro de los antibióticos pertenece al gran género de las cefalosporinas y dentro de las cefalosporinas la cefalotina pertenece al grupo de la primera generación junto, por ejemplo, a la cefalexina. Aquí podemos encontrar la conformación y estructura química de la cefalotina, prestando especial atención al anillo de todas las cefalosporinas, es decir, al anillo 7 cefalosporánico. Y también tenemos que decir que la cefalotina fue la primera cefalosporina que se comercializó en el mercado sanitario y farmacéutico en los años 1964 y 1965, dando entrada a otras cefalosporinas de diversas generaciones. Las indicaciones más habituales de la cefalotina es la misma que la de cualquier cefalosporina, es decir, en cualquier infección bacteriana producida por una cepa procariota que sea sensible a la acción de la cefalotina. Y también se utiliza en la profilaxis de áreas quirúrgicas, tanto en los preoperatorios como en los propios perioperatorios y en los postoperatorios. La cefalotina, al igual que el resto de las cefalosporinas, está totalmente contraindicada en la propia alergia e hipersensibilidad a la cefalotina y especialmente al anillo 7 cefalosporánico. También debemos de tener en cuenta ciertas precauciones, como por ejemplo siempre revisar el historial de alergias del paciente, tanto alergias a las cefalosporinas como a las penicilinas e incluso a todo el ámbito de antibióticos. Mucho cuidado en pacientes que puedan presentar colitis pseudomembranosa o que directamente ya la presenten. Por supuesto, la cefalotina requiere un tratamiento especial en la insuficiencia renal y requiere un ajuste de dosis, como veremos más adelante. Y también recordar que mucho cuidado en su utilización en los ámbitos quirúrgicos, especialmente en los preoperatorios y en los posoperatorios, donde deberemos de administrar la dosis adecuada y prescrita por el facultativo. El mecanismo de acción de la cefalotina es el mismo que el de cualquier cefalosporina, es decir, inhibir la síntesis de la pared procariota, como atacando a las cadenas de peptidoglicanos desde su síntesis hasta su translocación dentro de la pared celular bacteriana, lo cual conlleva a una rotura de la pared bacteriana y la propia lisis del organismo patógeno. La vía de administración más usual de la cefalotina es la vía intravenosa, aunque también se suele utilizar la vía intramuscular, pero especialmente no se suele utilizar la vía intramuscular por el dolor que produce en la zona de inyección. Y la cefalotina se presenta en viales para su disolución que usualmente suele ser de 1 gramo. La posología más habitual de la cefalotina suele variar dependiendo de la cepa procariota que está provocando esa enfermedad, el estado del paciente y por supuesto la evolución o pronóstico que tiene la enfermedad y el tratamiento que se utiliza. Por ejemplo, en adultos podemos utilizar de 0,5 a 1 gramo cada 6 horas. Y en situaciones de sepsis bacteriana de tipo graves o crónicas, podemos bajar el tiempo de actuación
y subiendo la dosis de 1 a 2 gramos cada 4 horas, por ejemplo, en ámbitos críticos. Si nos vamos a poblaciones más jóvenes, como en pediatría, utilizaremos una dosis aproximada de 80 a 160 miligramos por kilogramo cada 24 horas, reduciendo los tiempos de administración y aumentando la dosis dependiendo de la evolución de la enfermedad y su gravedad. Y por último, en la profilaxis en áreas quirúrgicas, en los preoperatorios utilizaremos de 1 a 2 gramos media hora o una hora antes de comenzar la operación quirúrgica. Y en los posoperatorios bajo recomendación y prescripción facultativa, utilizaremos de 1 a 2 gramos cada 6 horas, llegando incluso a administrar 1 a 2 gramos cada 24 horas o 48 horas posteriores a la operación quirúrgica. Dentro de los estudios actuales y evidencia científica, se ha demostrado que la cefalotina tiene mucha compatibilidad y también incompatibilidad con un amplio grupo de la farmacología actual, con lo cual se recomienda una revisión bibliográfica de la misma. Pero, por ejemplo, la cefalotina tiene incompatibilidad con otros grupos muy distintos de los antibióticos, como por ejemplo los aminoglucósidos y con los macrólidos, así como también tiene incompatibilidad con algunos corticosteroides, como por ejemplo la metilprednisolona. Y también la cefalotina tiene cierta interacción con algunos fármacos y pruebas diagnósticas, como por ejemplo con el test de Coombs, donde puede dar falsos positivos, y tiene interacción con los bacteriostáticos, puesto que la cefalotina, al igual que cualquier cefalosporina, es un bactericida y siempre tenemos que elegir si eliminar al organismo patógeno o evitar su crecimiento y proliferación. La cefalotina, al igual que el resto de las cefalosporinas, puede presentar ciertos efectos adversos, los cuales deberemos de tener en cuenta por si aparecen y tratarlos en consecuencia. Aunque son efectos adversos muy raros, pueden aparecer cuadros de fiebre y la propia alergia a la cefalotina como al resto de las cefalosporinas, la aparición de dispepsias como náuseas y vómitos, y un inicio de insuficiencia renal o agravar un estado de insuficiencia renal aguda. Hay que recordar que debemos de ajustar la dosis. Puede producir trastornos alimentarios como la anorexia y otras afecciones cutáneas como por ejemplo picor y urticaria. Puede producir diarreas y favorecer la aparición de colonias de Clostridium difficile, es decir, la aparición de colitis pseudomembranosa, y también puede provocar alteraciones en los valores de ciertos elementos de la sangre, como por ejemplo neutropenias, leucopenias o trombopenias. Y finalmente nos queda decir que en el embarazo y en la lactancia, la cefalotina tiene categoría C, es decir, se puede administrar pero siempre valorando el riesgo-beneficio de su administración tanto a la gestante como al lactante, y se ha demostrado que la cefalotina no suele pasar a la lactancia como el resto de las cefalosporinas, pero siempre es mejor evitar. Finalmente, nos queda decir que la cefalotina en ámbitos de diálisis y hemodiálisis es un fármaco no dializable, no se elimina por las técnicas continuas y actuales de reemplazo renal, pero sí precisa un ajuste de dosis según la función renal que presenta el paciente y su aclaramiento de creatinina. Si encontramos un aclaramiento de creatinina entre 50 y 80, podremos administrar un máximo de 2 gramos cada 6 horas. En un aclaramiento de creatinina entre 25 y 50 podremos administrar 1,5 gramos cada 6 horas.
Si vamos disminuyendo el valor de cargamento de creatinina entre 10 a 25, podemos administrar un máximo de 1 gramo cada 6 horas. Y finalmente, si el paciente tiene una función renal muy comprometida y un cargamento de creatinina muy bajo, por debajo de 10 mililitros por minuto, podremos administrar un máximo de 0,5 gramos cada 6 u 8 horas. Y siempre recordando que la cefalotina, al igual que las cefalosporinas y cualquier antibiótico, siempre debe recetarse bajo prescripción facultativa y nunca automedicarse, puesto que podemos favorecer la aparición de resistencias bacterianas y la postergación de enfermedades bacterianas.